Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de del primer tema realmente que no tiene que pasar de largo para nada. Es el tema de propiedades generales de los virus o generalidades que vamos a conocer. Y como dice esta primera diapositiva, les menciona, ¿no? Los virus son increíblemente asombrosos y muchos tal vez pensarán y dirán, tan asombrosos son a pesar de no ser organismos vivos? Y la respuesta es que sí. Peor todavía, ¿no? Son tan asombrosos, tan geniales, a pesar de no ser organismos vivos, porque son considerados materia inerte, porque sin la capacidad o sin realizar un parasitismo a otro tipo de célula, estos no serían capaces de replicarse para nada, no lo pudiesen hacer solos. Entonces, en este curso, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender de dónde nace toda esa genialidad, que sean tan espectaculares y de verdad son organismos que nos hacen pensar demasiado porque al ser virus tan pequeños, ser organismos tan pequeñitos, nos tienen aquí sentados frente a una computadora sin poder dirigirnos a algunos centros universitarios o a algunos lugares para evitar la conglomeración y que pues COVID haga de las suyas, ¿no? Así de asombrosos son jóvenes. Y muchas veces vamos a nombrar algunas características que las van a hacer diferentes en cuanto a lo que son las bacterias, ¿no? Hablando de los virus, pues en nuestro primer capítulo, propiedades generales, hablaremos de su tamaño, hablaremos de su clasificación, que tienen distintas formas para clasificarse, como vamos a ver más adelante. La morfología, vale decir la forma, el tamaño, las cualidades de sus proteínas que son importantes y vamos a hablar también una clasificación indispensable a partir del genético que estos vayan a tener, ¿ya? Si han leído, pues algunos detalles tal vez han dicho, ah, qué pesado, qué feo, pero déjenme decirles que no, que es relativamente sencillo. Nada más vayan anotando un poquito que les cuesta aprender. Yo les voy a ir diciendo esto, probablemente siempre entre en parciales, formulado de otra manera, pero las respuestas básicamente las tienen ustedes si leen los capítulos y además si hacen ese repasito de los videos que les dejo de las diapositivas, ¿ya? ¿Qué es la virología? Una ciencia tan grande que está incluida dentro de toda esa rama que es la microbiología, que como bien les dije la anterior semana, la división que se hace dentro de su universidad en microbiología 1, que llevan bacterias, microbiología 2, virus y hongos, es netamente didáctica, porque la microbiología es un todo que estudia a todos aquellos microorganismos que, como su nombre bien indica, son tan pequeños que se hacen imperceptibles al ojo humano. Debemos hacer el uso de un microscopio. En el caso de las bacterias, como ustedes han visto el anterior semestre, pues el microscopio óptico nos ayuda, no vamos a decir que no. Más sin embargo, tampoco nos puede hacer evidentes ciertas características en particular de bacterias. Tal vez podremos observar coquitos, que son estructuras redondas, podremos saber que son gram positivas, siempre y cuando sean moradí, siempre y cuando sean rojitas o gram negativas, pero tampoco vamos a poder observar grandes rasgos de las mismas. En cambio, en virología, que es esta ciencia tan grande que se encargará de todo el estudio de estos organismos, microorganismos que son responsables de muchas enfermedades, ni siquiera podemos observarlas con el microscopio óptico, porque necesitamos microscopía electrónica y ciertas tinciones especiales con algunos metales pesados que nos harán evidentes ciertas características, ¿no? De estas, porque en su libro les menciona y les dice, los virus son estructuras tan pequeñas que pueden medir cuánto les dice. De 20 a 300 nanómetros. Correcto, pueden haber, como dice su compañera Line, desde virus muy pequeñitos, 20, 26, ¿no? En lo que están ahí los parvovirus, por ejemplo, o pueden haber virus tan grandes que pueden medir hasta 200, 250 nanómetros, 300 nanómetros, sí, pueden haber como los poxvirus que tienen una estructura compleja, pero a pesar de variar en esos tamaños, la unidad es relativamente pequeña. Se miden en nanómetros y si adelantándonos un poquito, hacemos la comparación a esta famosa E. coli que ustedes la han conocido el anterior semestre hasta
hasta por los codos, porque es muy popular dentro de la bacteriología, ¿no? ¿Es una bacteria de qué tipo? ¿Gram positiva, gram negativa? Gran negativa. Correcto, Luis, es una bacteria gram negativa que pertenece al grupo de las enterobacterias, ¿no? Con un grupo grande como la Shigella, la Salmonella, ahí tenemos a la Klebsiella, Proteus también, entre otras que sí pertenecen a este grupo grande de gram negativas. Y popular, pero su tamaño no excede los 1000 nanómetros, nos dicen, ¿no? Generalmente las bacterias las han conocido ustedes con la unidad de micras. En cambio aquí, si nos vamos aquí, hola, ¿qué tal? A los que están llegando, poxvirus, un poxvirus es un virus relativamente grande en la virología, grande. Pero nada más ustedes imaginen la diferencia que se hace con esta bacteria, que es relativamente una bacteria de tamaño promedio o hasta pequeña. Hay bacterias que pueden ser más grandes también. Y entonces esa es la diferencia que muchas veces podríamos encontrar. Aquí abajo encontramos un virus muchísimo más pequeño todavía. Si ustedes hacen evidente la imagen, podrán observar que este virus tiene la forma de una balita. Es el rhabdovirus, responsable de lo que va a ser la rabia, ¿no? Y otros virus que pueden ser muchísimo más pequeños todavía, como el parvovirus, ustedes observan aquí, muy, muy pequeño, ¿no? Que a veces no exceden ni siquiera los 25 nanómetros. Entonces, el tamaño es tal vez una de las principales formas de diferenciar a un virus de una bacteria, independientemente de que podemos hablar de muchas más otras diferencias, que ahora tampoco vimos un video con ustedes. Tampoco vimos videito. No, doctora. Doctora. Ya, No, doctora. entonces si no vimos con ustedes videíto para hablar para hablar un poquito de diferencias de virus y de bacterias, muy rapidito porque el tema realmente no amerita, pero sí es importante recordar algunos detalles. Vamos a ver un video cortito a medida que descansen algunos si están llegando de otra materia, pero van a tratar de atender y cuando finalice el video, por favor, me van a decir qué características del video encuentran que obviamente son distintas con los virus, por obvias razones. Ya les voy a encender el audio, los parlantes por ahí, y me dicen si escuchan, ¿ya? ¿Se puede escuchar? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Ya, entonces lo vemos. Ya van a ver con atención y ya vayan anotando un poquito. Esta es una diferencia importante con bacteria y virus. Esta, ¿ya? ¿Qué ocurre en nuestro mundo? Organismos invisibles al ojo humano. Se veía alienígena y muy atemorizante. Secuestran nuestros cuerpos. Se conoce como un asesino silencioso. Invalidan sistemas de inmunidad. No tenía la fuerza para seguir aguantando eso. Y pueden devorarte por dentro. Fue realmente duro. Para los infectados, estos son parásitos asesinos. Parásitos en el ojo. Randy y Mark Lauren viven en Monroe, Washington. Mark es muy relajado. Él me da fuerza y me ayuda a continuar. Él es mi hombro para llorar. Randy es el alma de las fiestas. Ella es muy sociable y siempre pone primero a los demás. Tanto Randy como Mark trabajan en ventas. Tienen 2 hijos, Taylor de 19 y Trey de 13 años. Taylor es una chica muy esforzada. Ella es como su madre, siempre está preocupada por los demás. Trey es un atlético. Él es muy, muy bueno en béisbol. Estamos muy orgullosos de él. Cuando se trata de paternidad, Mark y Randy tienen enfoques distintos. Muchas veces Mark debe interceder y decirme que me calme un poco. Randy a veces se preocupa mucho por todo. Normalmente yo soy quien mantiene la calma en nuestra relación. Es una mañana de trabajo en primavera. Randy está en la cocina preparándole el desayuno a Trey. Estaba abajo, bebiendo mi café, y él dice, mamá, me siento muy mareado. Yo lo atribuía al hecho de que era temprano en la mañana y él necesitaba su desayuno. Pero luego me dijo que no tenía hambre. Y en la mañana él siempre desayuna. Él no era el mismo de siempre. Y pensé, wow, esto es raro. Le dije, bueno, amor, ¿por qué no te recuestas en la cama? Subiré en solo un segundo. Trey regresa a la cama. 20 minutos después, Randy va a verlo. Estaba pálido. No tenía el tono normal que tiene en sus mejillas. Yo lo observé y dije, amor, no te ves para nada bien. Así que fui por el termómetro y tomé su temperatura y tenía 37,8.
Pensé que lo que tenía se trataba de un resfriado, que no era gran cosa. Pero luego, Randy notó una venda en la rodilla derecha de Trey. Y dije, ¿qué es esto? Y él dijo que estaba afuera jugando a los policías y que se había cortado la pierna. Es un poco torpe. Él siempre se hacía cortes en la piel. Quería revisar su rodilla, así que saqué el parche que tenía puesto. Toda la parte blanca del parche estaba empapado de una especie de fluido claro y amarillento. Y pensé, oh, no, qué asqueroso. Tenía un poco de fiebre y su rodilla estaba infectada. Supe que algo no estaba bien. Randy llamó a Mark para saber qué opinaba. Estaba en Lake Tahoe en una despedida de soltero. Randy se escuchaba un poco preocupada. Ella entra en pánico fácilmente. Por eso no me preocupé tanto de la rodilla de mi hijo. Siempre trato de analizar los hechos y dar una opinión. A pesar de que volvería del viaje más tarde ese día, Mark le recomendó a Randy que llevara a Trey al doctor de inmediato. Ella lo llevó a un hospital cercano. Cuando finalmente el médico nos llamó, le sacaron el parche de la rodilla para echar un vistazo. Era asqueroso, pero tenían que hacerlo. En eso notamos que había una línea roja en la rodilla de Trey, y si la tocabas, estaba tibia. Supe que esto no se trataba de un resfriado, que había algo más serio de lo que pensábamos. Y luego el médico dijo que podría ser una infección en la rodilla. Él le dio antibióticos y dijo que todo debería comenzar a sanar. Los médicos no se preocuparon por el asunto, así que pensé que con el antibiótico todo estaría bien. En casa, Trey comienza a tomar los antibióticos. Un par de horas después, Randy va a verlo. Fui al cuarto de Trey a revisar la herida, y como yo no me siento cómoda con esas cosas, pensé, no quiero ver la herida. Pero su rodilla se había puesto gigante. Digo, 2 veces el tamaño de la otra. No sabía qué estaba pasando. A esas alturas, Trey se preguntaba por qué su rodilla estaba tan inflamada. Todos decían que tomando antibióticos comenzaría a mejorar, pero estaba cada vez peor. Comencé a asustarme, pero no quería que Trey me viera preocupada. Esa tarde, Mark volvió a casa de su viaje. Vi su rodilla y no podía creer lo hinchada que estaba. Me sentí mejor porque pensé que alivio ahora. Siento que alguien ve lo mismo que yo he visto todo el tiempo. Estábamos preocupados, muy preocupados. Así que fuimos a emergencias. En el hospital, los médicos inyectaron antibióticos a Trey. Y el cirujano ortopédico, el doctor Klein White, se encargó de su caso. Cuando conocí a Trey, tenía la impresión de que había una infección aislada en su rodilla. Pero cuando vi su rodilla, supe que algo más que eso le ocurría, que había algo más. El doctor White marca el borde de la infección con un lápiz. Unas horas después, se da cuenta de algo alarmante. Su infección había aumentado varios centímetros más allá de la marca, y eso era mucho para tan poco tiempo. Ahí fue cuando supe que había un problema. Para saber qué causaba esa misteriosa infección, los médicos escanean la rodilla de Trey. Cuando vi la resonancia, lo que vi fue una gran infección en la capa de la fascia. La fascia es la capa de tejido que mantiene la piel y los músculos unidos. Es un área muy preocupante porque cuando la infección llega a la fascia, tiene la capacidad de expandirse velozmente en el cuerpo. Para el doctor White, la veloz progresión de la infección es una señal de alerta. Teníamos que decirles a los papás de Trey que nos enfrentábamos a una condición muy seria. Trey tenía fascitis necrotizante. No sabía lo que era. Estábamos impactados. La fascitis necrotizante es causada por la bacteria necrotizante Staphylococcus aureus. Dentro del cuerpo de Trey, las bacterias se multiplican en el tejido bajo su piel. Lo hacen rápidamente, liberando toxinas que hacen que el tejido se pudra, haciendo que su herida se expanda velozmente, su rodilla se inflame y tenga fiebre alta. Cuando dijo bacteria necrotizante, de inmediato supuse que no era algo bueno. Me pregunté qué estaba pasando. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Lo que hace a la bacteria Staphylococcus aureus tan mortal es que puede ser resistente a los antibióticos. En el cuerpo humano, la bacteria Staphylo adquiere información genética de las células que la rodean. Esto ayuda a la bacteria a resistir el efecto de los medicamentos antibióticos. El Staphylococcus aureus puede dar paso a un shock tóxico, falla de órganos y en el 25% de los casos, la muerte. Si no actuábamos rápido, Trey perdería su pierna. Él estaba a 12 horas de perder su pierna y Mark y yo no sabíamos qué hacer. Trey Loren, de 13 años, sufre la enfermedad fascitis necrotizante. Para salvar la pierna de Trey, los médicos deben llevarlo a cirugía para sacar todo el tejido infectado. Comenzaron a prepararlo.
Y nosotros lo abrazamos. Y le dijimos que fuera fuerte. En el quirófano, el Dr. White y sus colegas cirujanos abren la pierna de Trey. Por desgracia, cuando retiras la infección, debes sacar mucho tejido que está sujeto a esta. Las bacterias necrotizantes se expanden tal como lo hace un incendio descontrolado. Uno tiene que actuar más rápido, porque las toxinas que liberan llegan al corazón y los pulmones. Y eso puede terminar en situación de muerte. Los médicos informan a Randy y Mark que la condición de Trey es muy grave. Él estaba a 24 horas de perder su vida. No podía dejar de llorar. No sabía lo que pasaría. No saber si lo verás con vida de nuevo. Fue realmente duro. Después de 6 horas de cirugía, el Dr. White vuelve a la sala de espera para informar sobre la situación de Trey. Después de darles la peor noticia de sus vidas a los padres, pude darles la mejor de sus vidas. No solo pudimos salvar la vida de Trey, sino que salvamos su pierna. Ese sin duda fue el momento más feliz de nuestras vidas. A la mañana siguiente, Mark y Randy ven algo alentador. Estábamos con Trey la mañana siguiente a la cirugía. Él despertó de la anestesia y hablaba con sus ojos porque no podía decir nada, con el tubo en su garganta. La enfermera llegó con un trozo de papel y le pidió que escribiera que le dolía. Él escribió: "Los amo, mamá y papá". Cuando leímos lo que escribió allí, obviamente lloramos. Me sentí aliviada porque pudo sobrevivir a eso. Ese fue un milagro. Siempre supe que era un niño increíble, pero esto sobrepasa todas las expectativas que tenía de él hasta entonces. Mi mamá y mi papá jamás dejaron el hospital. Me gustó tenerlos conmigo siempre apoyándome. Fue fabuloso. 3 semanas después, los médicos dieron de alta a Trey y él regresó a casa. El estafilococo se encuentra en la superficie de la piel, donde suele ser inofensivo. Pero una infección por estafilococo puede dar paso a infecciones médicas que ponen en riesgo la vida en solo 12 horas. La infección comúnmente ocurre cuando la bacteria entra al cuerpo por una herida en la piel. Trey contrajo la infección cuando se cortó la rodilla jugando con sus amigos. Estaba en el cobertizo y me herí la rodilla con algo. Creo que fue un clavo. Sentí un pequeño rasguño en mi rodilla. No sentí gran dolor. Me sorprende mucho que algo tan pequeño fuera tan grande. Un año después, Trey volvió al campo de béisbol. Pero la fascitis necrotizante dejó secuelas en él. Mi cicatriz parece una costura de béisbol en mi pierna. Estoy orgulloso de mis suturas, atraen a las chicas. Él hace todo lo que hacía antes y probablemente más. Bueno, no vayan a pensar que el video iba a durar los 43 minutos. Ya hay otros casos, pues, por ahí, que tal vez en alguna oportunidad también tengamos el descansito para poder observarlos, ¿ya? Bueno, el video que vimos, el video que proyectamos, trata de una infección que ustedes vieron en el anterior semestre cuando llevaron el tema de infecciones bacterianas de piel y partes blandas, ¿no? Es una fascitis necrosante, en donde pueden ser los causantes muchas otras bacterias también, más sin embargo aquí nos habla de una bacteria en particular, el Staphylococcus aureus. Más comúnmente existe otra bacteria a la cual se la conoce hasta con el nombre de bacteria carnívora o se la conoce con el nombre de bacteria come carne. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Gangrena, doctora? Sí, pero ¿cuál es el nombre de la bacteria que se la conoce así muchas veces? A ver si recuerdan, buscan en todo lo que han aprendido el anterior semestre. Muy bien, Jerry.
Muy bien, ahí está pues el Streptococcus pyogenes, exacto. Generalmente a esta se la conoce más, ¿no? Como la bacteria carnívora o la bacteria que come carne, que puede llegar a producir esta enfermedad llamada fascitis necrosante, como vimos en el video, ¿no? Aunque puede, no es tan severa en muchos pacientes, si tenemos un tratamiento adecuado en el momento oportuno, pues en algunos otros, como en el video, puede progresar. Lo importante es que se tomen las medidas necesarias para que no lo hagan, ¿no? Para que no termine en un mal desenlace de nuestro paciente. Ahora quiero que me digan ustedes qué diferencias respecto al video podríamos encontrar con los virus. No importa equivocarnos, pueden mencionar lo que a ustedes les parece y si hay algún error lo vamos a corregir conmigo. Jerry, a ver, enciende tu audio. Darwin. Alguien, no se peleen. Doctora, Darwin, dime. bueno, según con el video, yo diría que las bacterias se pueden infectar a través, como en el video, con una herida o mayormente ¿Ya? yo lo veo con heridas y los ¿Ya? virus Ahí. son a través de manera contagiosa por vía aérea y yo los virus a manera de cortes, esas cosas. Ya, muy bien. Ahí su compañero vio algo tal vez al final del video, que sí, exactamente para que se produzca muchas veces una infección bacteriana, debe haber en algún punto algo que haya podido infectar, ¿no? Aunque también hay bacterias que pueden llegar pues a adquirirse por medio de contagio, pero no son la mayoría, ¿no? Sí requieren a veces de un contacto directo, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis sí puede adquirirse por medio de un contagio. Lo que ocurre muchas veces con los virus, ¿no? Que con un contacto cercano podríamos adquirir. A ver, ¿qué decía su compañero que vamos a leer? Terry, las bacterias atacan propiamente al cuerpo y los virus al sistema inmune. Realmente las infecciones que pueden llegar a producir las bacterias, como ustedes han estudiado, pueden ser muy generalizadas, ¿no? A nivel de todo el cuerpo, en tanto que los virus no necesariamente solamente atacan a células del sistema inmunitario. Hay algunos virus que sí lo hacen en particular, como por ejemplo el virus del VIH. ¿No? Que afecta primordialmente a una célula del sistema inmunológico, que les voy a preguntar más adelante. Pero hay otras que no precisamente no lo hacen de manera directa, ¿no? A ver, Yarel, tanto has escrito. Las bacterias son organismos unicelulares, sí, exacto, y obtienen sus nutrientes del ambiente en el que viven. Y además lo hacen de manera independiente, se pueden multiplicar de manera independiente. Ustedes veían en el video cuando empezaban a aparecer coco tras coquito de un coco madre, podríamos decir, porque sí lo pueden hacer. En cambio, los virus no lo hacen, necesitan actuar de manera parasitaria con otros organismos, ¿no? Pueden causar como las caries, infecciones del tracto urinario, del oído, faringitis. Las bacterias, sí, ese es un punto importante ahí al final que puso Yarel, que dice las bacterias no siempre producen, porque recuerden que nosotros vivimos en contacto con nuestras bacterias. Sí, su libro de microbiología les decía, si ustedes rasparan todas las bacterias que tienen a nivel intestinal, las pusiésemos en una bolsita y las pesáramos, ¿cuánto pesaría? ¿Cuánto pesaría? Hasta 1 kilo, les dice su libro, ¿no? Entonces, no es necesariamente que todas las bacterias en nuestro cuerpo son malas. Es más, muchas bacterias nos protegen de un montón de cosas, ¿no? No podríamos hablar, por ejemplo, que una E. coli necesariamente 100% es patógena, no. O podríamos hablar a nivel vaginal en las mujeres, los lactobacilos, que son bacterias, son indispensables para evitar algún tipo de infecciones. Sí, correcto. Alguien que tal vez algo básico que se olvidó en el video, cuando fue la primera vez al médico, el muchacho con la mamá, ¿qué le administraron? Doctora. Antibióticos. Antibióticos.
antibióticos, cosa que no se hace en virología, ¿no? Lo único que hacemos administrando antibióticos es crear resistencia a algunos fármacos. Entonces, en virología no hablamos de antibióticos, pero sí hablamos de fármacos antivirales que, como cualquier otro medicamento, también tienen un mecanismo de acción. Tal vez no lo veamos a detalle, pero sí vamos a nombrar siempre algunos puntos importantes, ¿ya? Como decían, pues las bacterias tienen esa capacidad muchas veces, ¿no? De liberar un montón de toxinas y además hacer un reconocimiento de esa zona y actuar de manera independiente. En tanto que los virus, a pesar de su tamaño, de todos esos detalles que vamos a estudiar durante este semestre, pues si no se adhieren a alguien, si no encuentran a alguien para parasitar, no existe infección. Imagínense ustedes a todos esos coronavirus que estén en el ambiente y no encuentren a un huésped realmente, no, pues no tuvieran manifestación, no se replicarían. Porque es importante recordarles que en bacterio tal vez muchas veces han usado la palabra multiplicación, que es correcto. En parasitología no usamos como tal esa palabra, sino más bien que usamos la palabra replicar. ¿Y por qué usamos la palabra replicar? Porque eso es lo único que hacen los virus, confundir a la célula huésped y que ésta le saque sus miles y miles de copias para que finalmente vayan en busca de otras células, las invadan, pero por más que 2 personas adquieran el mismo virus, no en todos los pacientes la patología se va a manifestar de la misma manera, ¿ya? Entonces, como ven, las infecciones bacterianas tienen su diferencia, ¿no? Y los virus, las enfermedades virales también. Si nosotros me decían alguna vez, doctora, los virus tienen vacunas. Las bacterias, no todas, pero sí hay algunas que sí pueden llegar a tener vacuna. Más sin embargo, en patologías virales, muchas sí tienen vacunas, las que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver polio, sí, tiene su vacuna. Vamos a hablar de lo que va a ser fiebre amarilla, tiene vacunas, sarampión, rubiola, parotinitis. ¿Cuál? Influenza también. Influenza, sí, que la próxima semana vamos a ver, que se conoce con el nombre de ortomixovirus, ¿no? Y no todas las bacterias tendrán vacunas, pero sí hay algunas, por ejemplo, una muy clásica, pues, que está como la primera que nos han puesto a nosotros cuando estábamos durante nuestra semanita de nacidos. ¿Cuál será? BCG, doctora, y HBV. BCG, exacto. Y además, una tarea, bueno, no creo que les dé la tarea todavía esta semana, todavía descansen un poquito, adáptense a todo este método de enseñanza, pero sí, como dice su compañera, yo creo que ella es de Perú, porque aquí en Bolivia, dentro de nuestro esquema, al recién nacido, solamente se le aplica la BCG, pero allá en Perú, al recién nacido, también se le aplica la de hepatitis B, ¿no es cierto? Sí, doctora. Es correcto, ya, para que igual esa diferencia siempre la vamos a ver entre Perú, Bolivia, Brasil, porque los esquemas de vacunación también dependen de las estrategias de salud que tenga cada país, ¿no? Es importante recordar eso, no es que el esquema de vacunación de Bolivia tiene que seguirse en todos los países. Hay ciertas diferencias que ustedes me van a enseñar, a pesar de que sus compañeros de algunos semestres anteriores también ya me han enseñado, ¿ya? Entonces, habiendo hecho ese pequeño break, en micro, sí vamos a ver algunas veces algún videíto, a veces no hay tanto de virología, pero siempre trato de buscar. En parásito, en cambio, siempre hay algunos que sí hay mucho más, ¿ya? Aquí esta imagen para interpretarla, ¿qué dice, no? Los virus, importante motor de la evolución humana. ¿Por qué? Porque al mejorar los virus, también han obligado a que la ciencia experimente muchas mejoras. Imagínense que solamente los virus mejorarían. ¿Qué hubiese pasado con la humanidad hasta la fecha? Tal vez es la primera pandemia a la cual muchos de ustedes se han afrontado, incluyéndome a mí. Pero sí, si nos vamos un poquito a historia, ya hubieron otro tipo de infecciones, ¿no? La gripe aviar, la gripe española, hubieron ya enfermedades virales que repercutieron de manera importante en salud con grandes tasas de mortalidad y morbilidad. Más sin embargo, siempre los virus tienen esa capacidad tan importante de mejorar día tras día. Y si los virus mejoran y la humanidad o nosotros, la ciencia, se paraliza,
¿qué pasaría con nuestro mundo, pues? Nos exterminaría. Sí, los virus nos terminarían matando, o sea, fuéramos historia. Por eso es que se ha propuesto, ¿no? Esta frase que me pareció tan representativa, importante motor para la evolución humana. Si no damos esas mejoras, realmente no hubiera más esperanza para la humanidad. Exacto, como dicen todos ustedes y ahorita se están imaginando, pues así son los virus. Imagínense que fueran organismos vivos. Sin serlo, hacen todo lo que han hecho hasta ahora. Es más, estamos aquí más de 3 semestres, creo que ya estamos sentados aquí. Eso ha podido ser un virus que no excede, que ni siquiera alcanza el tamaño de una bacteria. O sea, mide nanómetros, pero nos ha dejado aquí. ¿Por qué? Porque tienen esa gran capacidad, muchos virus, de ser muy contagiosos, de contagiarse fácilmente y además muchas veces son tan imperceptibles que uno no se da cuenta de los cambios en las proteínas de superficie que ha podido tener, ¿no? Entonces, cada día tenemos que ir mejorando. Y a veces algún estudiante alguna vez me preguntaba y me decía, doctora, ¿cree que hay alguna otra pandemia más adelante? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí va a haber o que yo creo que esta es la última, la verdad? Yo creo que puede ser que haya doctora porque los virus siguen mutando y a la vez hay un laboratorio donde siguen teniéndole lo que es los virus, las bacterias que ya aparentemente se han extinguido, como es la lepra. Entonces, ahí están, ¿no? O sea, como dices, ahí está el banco. A veces uno le puede causar, como dice Edith, pues ahí al final, ¿no? Se ríe un poquito. Yo igual alguna vez cuando leí eso del coronavirus y que se había creado en un laboratorio, no suena tan descabellado. ¿Saben por qué? Porque los virus no es como si nos cambiáramos de ropa cada día, pues no cambian así. Tienen que pasar muchos años para que haya tantos cambios como lo que hubo con COVID, ¿no? El ataque zombie. Bueno, realmente nuestra humanidad es incierta, jóvenes, pero quiero que tomen en cuenta las maravillas o el mundo maravilloso que se puede conocer sabiendo qué hacen, por qué lo hacen, qué necesitamos hacer para evitar una infección viral. No es que queden traumados después de esta clase, ¿ya? Porque nosotros estamos a la orden del día de cualquier enfermedad. Como les decía, muchos de ustedes, a ver, imagínense que han ido a comer una salchipapita con sus amigos y se han puesto una mayonesa. Hemos ido entre 8 amigos. A los 8 nos dará una salmonelosis, por más que hubiésemos consumido la misma cantidad, hubiésemos consumido los mismos aderezos. ¿Los 8 vamos a tener salmonelosis? No, doctora. Depende de la inmunidad de cada ser vivo. De la respuesta, ¿no? Sí, de la respuesta que tengamos cada uno. Entonces, no es probable que todos nos vayamos a enfermar, lo que pasó con el COVID actualmente, ¿no? Y eso de la automedicación, como dice Antoinette, pues es importante en el hecho de que a veces nosotros nos enfermamos con una infección viral y corremos a la farmacia, ¿no? Y que nos pinchan antibiótico porque eso le da una satisfacción placebo al paciente. Y yo lo digo así porque realmente, por más de que no te dé una mejora fisiológica, te sirve como un placebo y tú te sientes mejor. El paciente se siente mejor, pero lo único que estamos haciendo es de que esa bacteria conozca ese fármaco, bacterias que viven con nosotros día a día, y al conocer el mecanismo, al conocer ese fármaco, pues la bacteria que hace y dice, no, mira, esto podría venir después, lo que tenemos que hacer es mejor arreglar esta pared celular, tenemos que crear estas proteínas, tenemos que hacer esto, y finalmente, pues, en el mundo de las bacterias, también corremos ese miedo de que un día, imagínense en un antibiograma que nos salga multiresistente, sensible a nada. ¿Qué vamos a hacer? Tuviéramos que rezar nomás, ¿no? Entonces las bacterias también tienen su punto maravilloso, que ustedes lo han aprendido en el anterior semestre, en tanto que ahora vamos a aprender todas estas genialidades y los virus que nos obligan a realizar todos estos que nos obligan a tener pues en cuenta todo lo que podrían hacer. Un virus es realmente astuto, jóvenes. Tan astuto que créanme que todas nuestras células de nuestro cuerpo quedan encandiladas con algún virus que les cuenta la mejor historia de la vida y pues como vamos a ver dentro de la replicación viral, la célula
que lo va a hospedar, le cree todo y al final le dice sí. Te voy a crear material genético, ¿no? Entonces le empieza a crear todas esas copias y el desenlace muchas veces para estas nuestras células no es el mejor porque todos los virus actúan de manera parasitaria, todos los virus. De lo contrario, no hubiese progenie para ellos, ¿ya? ¿Qué vamos a estudiar dentro de esta ciencia tan linda que es la virología? Ahí con rojo yo se los he puesto, las enfermedades que causan, porque es realmente lo que nos llena en medicina. Si ustedes en alguna oportunidad, en alguna materia ya han tenido pues la opción de ver así un caso clínico chiquito, por más pequeño que sea, y les ha motivado y han dicho, sí, esto quiero hacer, están en el lugar correcto, porque eso es la medicina. Ya no esperen encontrar nunca una receta de comida. No son así las enfermedades. Un paciente puede ser un mundo distinto al otro por más que tengan la misma enfermedad. ¿Ya? Vamos a estudiar el tipo de células que infectan, la replicación que estas tienen, las técnicas para aislarlos y el uso de investigación y terapia antirretroviral que vamos a poder encontrar también. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Les dije, primero, si nos vamos a virus, siempre nos interesa saber qué enfermedad vamos a tener. Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué le tenemos más miedo a los virus que a las bacterias? ¿Por qué los que tal vez para algunos es al revés, ¿no? También depende de la opinión, de los conocimientos de cada uno de ustedes. Pero si imagínense que todos le tuviéramos más miedo a un virus que a una bacteria, ¿por qué le tienen más miedo a un virus? Porque de repente, doctora, tienen, los virus, digamos, necesitan de un organismo, ¿no? Para replicarse. ¿Ya? Y cuando se replican, pues cambian, incluso mutan. Entonces, la replicación es, como en este caso, por ejemplo, del COVID, ¿no? El virus se replica de una manera muy, como digo, muy letal, de las cuales, ¿no? Produciendo la mortalidad de un lapso de días en algunos pacientes. Sí, es correcto. A veces los virus son tan rápidos que por eso ni siquiera se puede crear una vacuna. O a veces los virus tienen tantas cepas que es pues difícil tener una vacuna, ¿no? Es complicado. Hay algunos que no tienen cura, doctora, como por ejemplo el VIH, ¿no? Sí, como O hay dice, algunos que, por ejemplo, son latentes, como el virus de lo que es del herpes, ya sea tipo 2, o sea, son latentes de por sí, de por vida te quedan. Christopher, gracias por ese comentario, porque creo que muchos, a pesar que algunos tienen un poquito más miedo de responder o de escribir, pues sí, muchos le tienen miedo a los virus porque hay muchas patologías que son de por vida, que como dijo su compañero Christopher, pues solo lo que hacen es permanecer de manera latente, ¿no? Tal vez Christopher tomó un ejemplo, el de los herpes, que muchas veces no es pecado tener un herpes tipo 1, no lo es, muchos de aquí lo hemos tenido, yo también lo tengo guardado por ahí, suerte que no se reactiva muy frecuentemente, pero sí, es de por vida. Pero si nos vamos a otro tipo de enfermedades que también son de por vida, pues hablamos de un VIH, por ejemplo, que de verdad, a muchas de las personas les hacen decir auxilio, ¿no? O sea, es un miedo único. Cuando hablemos de esa enfermedad o de otras, siempre vamos a pensar y decir, nosotros le podemos decir 10,000 cosas al paciente, pero el paciente lo único que va a asociar respecto a toda la información que tenemos de esa enfermedad, a morirse, ¿no? Tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del paciente. Solamente pensar una sola vez en nuestra vida, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos algún diagnóstico que no quisiéramos? Causan pandemias, sí, epidemias, ahí está. También por bacterias ha habido, ¿no? Importantes pandemias, importantes acontecimientos de este tipo. Por ejemplo, hay el Vibrio cholerae que tuvo pues su repercusión importante ahí en sus países, en Perú, Brasil, Bolivia, tuvo en Sudamérica puntos importantes que también causó gran mortalidad. Pero sí los virus muchas veces, tal vez por lo que dijo su primera compañera, son inciertos, ¿no? Porque mutan exactamente. Entonces vamos a conocer las enfermedades y para eso tenemos que conocer pues con quién nos estamos enfrentando, ¿no? Tenemos que conocer propiamente al enemigo para que de esa manera también lo podamos clasificar dentro de un grupo en particular y siempre es importante saber cómo y dónde y por qué se replica, ¿no? Eso es importante. Hay muchas enfermedades que pueden hacer una replicación tan lenta. Recuerden, rabia,
Puede ser de poquitos meses, poquitas semanas que el paciente presente síntomas posterior a la mordedura de un perro rabioso, de algún animalito rabioso, pero puede ser también muchos años. Dependerá, como ustedes han dicho, de muchos factores, del proceso de replicación, del lugar de la mordedura, de inoculación del virus, del sistema inmunológico del paciente, de la terapia que se haya asumido en el momento dado. Entonces, depende, ¿no? El día de hoy estamos hablando de generalidades. Ya después, cuando veamos cada virus, vamos a ver, este virus tiene esta característica, por esto, ¿no? Entonces vamos a conocer esos 4 puntos importantes relacionando siempre esas preguntitas hemos ido haciendo y algunas definiciones que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo vamos a denominar nosotros a la unidad infecciosa capaz de parasitar a otra célula huésped? La denominamos como virión. Si yo les preguntaría en el repaso, ¿cómo se denomina la unidad infecciosa del virus del papiloma humano? ¿Cómo anotarían en su repaso? Anótenlo, para que les diga si les va a salir bien o les va a salir mal. Natalia, muy bien, ahí correcto. Astrid también, perfecto. Aunque algunos me digan, doctor, en su diapositiva estaba con acento. El sistema no te reconoce muchas veces los acentos. Ya, Dayana, igual, perfecto. Y no le vayan a quitar María Elena. Yo siempre les voy a hacer que les valide mayúsculas y minúsculas, pero Yarel, a veces el sistema no te reconoce minúsculas. Entonces, las indicaciones, les repito, siempre mayúsculas, no acentos, no comas, no puntos, y siempre la palabra, como puso Nayeli ahí, después, pues, o Yarel, ahí sí les va a ser válida como correcta, ¿ya? Como correcta. Entonces, por favor, tener en cuenta, Gladys, ahora sí. ¿Qué características vamos a recordar de los virus que ya hemos mencionado? Parásitos intracelulares obligados. Estos tienen que parasitar internamente al virus. Pequeños que no pueden observarse con el microscopio de luz. Eso es importante, ya les había mencionado el porqué. Y respecto al genoma de estos organismos tan pequeños, en las bacterias ustedes han visto que hay algunos que podrían tener tanto ADN y ARN. Existe material genético extracromosómico en las bacterias, que ustedes ya me habían mencionado que se llamaban los plásmidos, ¿no? Que le ayuda mucho en el proceso de resistencia bacteriana, por cierto, para recordar. En cambio, en los virus, o son de tipo ARN o son de tipo ARN. Más sin embargo, como todo en la medicina, pues salta la regla, siempre puede quedar alguna excepción, pero son solamente eso. Excepciones, ¿ya? Muchos pueden poseer envoltura, es decir, una cubierta, una ropita, y otros pueden ser desnudos, y les voy a explicar ahora cuál es esa diferencia. Ya hemos visto diferencias. El origen de los virus, pues se cuenta con 2 teorías importantes, aunque realmente no está dilucidado al 100%. Si nos vamos al primer origen de los virus, nos dice que pueden derivar pues del material genético de la célula hospedadora. Y si hablamos de otro tipo, que solamente son extractos degenerados de lo que va a ser el parasitismo de una célula en particular. El origen, realmente podríamos decir que sí, efectivamente, pueden derivar de componentes de ácidos nucleicos de las células a las cuales parasitan, que es tal vez la teoría que más se nos acomoda, ¿no? A nosotros. Más sin embargo, mientras más leamos, tal vez más teorías podríamos llegar a tener nosotros mismos, y eso no está mal, porque no está establecido que este sea el origen de los virus. Podríamos tener cualquiera de los 2 puntos o las 2 teorías que se les menciona en el libro, ¿ya? A veces este tipo de conceptos o de subtítulos que tienen en el libro, nada, es simplemente para que ustedes se acomoden un poco a la lectura del tema, y no necesariamente porque siempre va a entrar el 100% de preguntas de este tipo. Yo casi no les pregunto más o menos esto, más que todo me voy a la clínica, a la estructura, al tipo de virus del cual vamos a hablar, y por eso vamos a hablar de qué tipo de virus podríamos llegar a encontrar, y para eso lo primero que tenemos que hacer es borrar la pizarra que ya habíamos hecho con sus compañeros, ¿ya? No me van a criticar porque en la computadora es muy difícil dibujar, poner una letrita es bien complicado, ¿ya? Pero siempre voy a tratar de hacerlo lo más legible posible. Como bien les decía, podemos tener virus que tengan material genético
material genético de tipo ADN o material genético de tipo ARN, ¿no? Pero este material genético no puede estar pues solito, jamás solo, ¿no? Porque rápidamente cualquier célula podría destruir, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro sistema inmune que nos protege. Entonces tiene que tener en su cubierta ciertas estructuras que se denominan, ¿cómo se denominan? Son proteínas. Pero cada unito, ¿cómo se llama? ¿Cápside, doctora? ¿Cápside? Todo el conjunto, sí, correcto, se llama cápside. Y cada uno de estos se llama ¿Capsómeros? capsómeros, es correcto. Si nosotros nos vamos a pensar los capsómeros, ¿cómo actúan? Pues los capsómeros son como una especie de soldados protectores para nuestro material genético. Igual los otros van a tener, ¿no? Sus soldaditos por ahí. Entonces tienen los soldados que son los capsómeros y en conjunto forman lo que va a ser la cápside. Y la cápside tiene muchas funciones. Entre la primera que hemos mencionado, proteger a nuestro material genético, facilitar que se pueda adherir y además pueda penetrar a la célula huésped. Hay otros virus que no simplemente se encuentran así, material más cápside, que serían los virus desnudos. Ahorita este de aquí es un virus desnudo, pero si yo le pongo aquí una envoltura, este se va a convertir en un virus envuelto. Y la envoltura generalmente está hecha ¿de qué? ¿Cuáles son sus componentes? Lípidos. Correcto, muy bien, lípidos, igual que cualquier otra membrana, porque esta de aquí, esta envoltura, ¿de dónde sale para el virión? ¿De dónde sale? ¿Quién le da? De la célula que infecta, doctora. Muy bien, correcto. A veces no les voy a mencionar el nombre, ya no veo por ahí, pero correcto, como dice su compañero, de la célula que va a infectar en el proceso de gemación, en la etapa final de la replicación viral. Exacto. Entonces, este es un virus envuelto, este es un virus desnudito. ¿Cuál creen? Si yo les pongo, a ver, hay sustancias las cuales atacan a los virus, como el éter, el formaldehído, los detergentes, entre otros, ¿ya? ¿Cuál creen que es más resistente? ¿El envuelto, que sería el 1, o el desnudo? ¿Cuál es más resistente? ¿El envuelto, doctora? El envuelto, doctora. Ya, a ver los demás que dicen. El envuelto, doctora. Ya, ahora yo les voy a decir, pues, de los que me dijeron, y siempre es bueno que me respondan, ¿ya? A toditos les he ganado una salteña. ¿Por qué? Porque el que es menos susceptible a algunas sustancias es el desnudo. Porque, por simple lógica, tuviera que ser el más resistente, ¿ya? Pero hay algunos detergentes, por ejemplo, ¿a quién creen que va a ir a atacar? ¿A los lípidos o a las proteínas? A los lípidos, doctora. A los lípidos. Por simple lógica, pues hay detergente, ¡pam! Entonces, la propaganda que dice, los anuncios que salen y dice, llegue a casa, lávese las manos constantemente con abundante agua y jabón. ¿Ustedes creen que el coronavirus es envuelto o es desnudo? Desnudo. A ver. Desnudo. A ver, y les voy a repetir. La propaganda nos dice, ¿no? Llegue a casa y lávese las manos con detergente. Y eso es para inactivar al virus. ¿Tendrá o no tendrá envuelta? Tendrá. Tiene, pues, tiene. ¿Por qué? Porque ¿a quién va a ir a atacar? A los lípidos, va a ir a inactivar a lo que va a hacer esa su envuelta. ¿Me entienden? Sí, por lógica, yo también tal vez lo pensaba cuando estaba en la universidad, si tiene más capas es más resistente, pero no, se inactivan estos lípidos de aquí, que son producto de la gemación, o sea, de la célula que los ha hospedado. Y como ustedes han visto en microbiología 1, en histología, ¿no? La envoltura es una envoltura lipoproteica, Antonet. Porque vamos a recordar rápido, ¿ya? Nunca nos vamos a meter mucho a otras materias, pero si ustedes recuerdan cómo se denomina, era una bicapa fosfolipídica, ¿no es cierto? Todas las membranas que han estudiado eran así. Eran así, ¿no es cierto? Y obviamente, todas las membranas que tienen en medio de los lípidos a veces. ¿Proteína? Proteínas, las proteínas son así, que actúan como canales, como receptores, que le ayudan. Las proteínas no son fijas. Si aquí va a necesitar otra proteína, la proteína va, si han visto algún videito, y se mete ahí entre otros lípidos, ¿no? Entonces, es la misma cubierta, porque ¿quién le ha dado, como decía su compañero anteriormente? La célula huésped le ha regalado. A pesar de todo el daño que le ha hecho, la célula huésped le dice, ¿cómo te vas a ir sin chompita? No, yo te voy a regalar tu cubierta, ¿no? Y le da la envoltura en el proceso de gemación. Entonces, es por eso la razón que a veces estos siempre nos dicen que tienen, pues, ese cierto grado de resistencia, ¿ya? Ahí tienen la imagen, que obviamente esta imagen de aquí es súper linda, muy chévere, pero si lo hacemos con ustedes, a veces les resulta un poquito más didáctico. El genoma, como bien dijimos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tipo de material genético tienen los virus? Les voy a preguntar, ¿no? ADN o RNA. ADN o
ARN. Correcto. No vayan a olvidar la palabra O, ¿ya? En bacteriología se podía usar la palabra I, pero en virología muy pocas veces solamente hubiera algún tipo de excepción, ¿ya? Y depende mucho, pues, el tipo de virus del cual vamos a hablar para hablar del número de kilobases, porque hay virus chiquititos que son de 3, hay otros que pueden tener hasta 300 kilobases, depende del tipo de virus que vayamos a ver. ¿De qué dependerá el número de capsómeros? ¿Hay un número fijo de capsómeros? No, doctora. No, correcto, es así fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque también depende, pues, del tamaño de virus, depende en general, de toda esa morfología que va a tener. Los soldados, imagínense que vamos a ir a luchar en una guerra contra un país que tenga 100 soldados. Yo no voy a llevar mis 2000 soldados, ¿no es cierto? Tiene que ser acorde a la situación y al virus con el cual nos vayamos a enfrentar. ¿Y qué hace la cápside? Envuelve el material genético, es antigénico, le ayuda a adherirse, le ayuda a la penetración, es muy, muy importante. Sin cápside no hubiera virus. Cuando yo les hablo ácido nucleico más cápside, ¿cómo se denomina? Nucleocápside. Correcto, nucleocápside. Y si yo les pongo nucleocápside, hace referencia a un virus desnudo, ¿no? Solamente sería eso. Aquí hay una tablita que les va a ayudar. Espérenme un ratito. Aquí, miren, se los voy a hacer en grande, ¿ya? Material genético, no olvidemos que debe ir con O más proteínas estructurales. Todo eso se denomina nucleocápside. Estuviésemos hablando de un virus desnudo, de un virus sin envuelta. Y cuando hablamos del material genético más las proteínas, que se denominan nucleocápside, estamos hablando de más la envuelta, ¿no? La cubierta, las glucoproteínas y la membrana. Estamos hablando de un virus con envoltura. Podremos hablar de ambos tipos, ¿ya? La envoltura, que como dijimos, es una envoltura glucoproteica, porque tiene las mismas características que una membrana de una célula que hemos conocido antes en las otras materias, porque es la que se ha donado al virus, ¿ya? El virus es tan astutísimo, ¿ya? Entonces le va a donar. Como dijimos, las unidades morfológicas proteicas que cubren al material genético son los capsómeros, y la asociación de todos esos capsómeros se denominará cápside, ¿ya? Se denomina cápside. Aquí vemos una fotografía electrónica en donde podemos observar cada una de estas unidades. Espérenme un ratito. Cada una de estas unidades, pues es un capsómero, ¿no? Que tiene realmente una unión fija, compacta, para proteger al material genético que es indispensable para el proceso de replicación. Alguna estructura que no tenga material genético realmente es una estructura inerte, pero tampoco podríamos decir que es incapaz de producir enfermedades. Ustedes han estudiado en microbiología 1 que existen partículas que pueden infectar alguna célula, pero no tienen material genético. Solamente son proteínas infecciosas. ¿Cómo se denominan esas unidades, esas estructuras? ¿Priones, doctora? Correcto, sí. Son los priones. Recuerden ahí la enfermedad del Kuru, la enfermedad de Jacob. Ahí pues si le ponemos un paréntesis para decir algo graciosito, la famosa enfermedad de las vaquitas locas, ¿no? La famosa enfermedad de las ovejitas, la tembladera de ovejas que decían también. Son proteínas infecciosas, pero no tienen material genético. En cambio, los virus todavía tienen ese material genético que tal vez les ayude en toda esa genialidad que ya hemos ido mencionando, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto ya lo hemos visto, la cubierta o la envoltura. Virus desnudos. Así, simplemente podríamos observar, ¿no? Aquí hay virus envueltos. Muchas veces en la envoltura, en la cubierta que vamos a poder encontrar, pues observamos ciertos grados, ciertas estructuras que se proyectan de la envoltura, que les sirven de una u otra manera para hacer una mejor conexión con la célula huésped. ¿Cómo se llaman? Receptores.
Bueno, las proteínas en sí, los receptores también, pero en virología, esas unidades que les sirven como sensores también tienen un nombrecito en particular. ¿Una doctora? P, a ver, les voy a decir con qué empieza, ¿ya? Con P. Peplómero. Son los famosos peplómeros, así se conocen en virología, ese tipo de sensores que le ayudan pues también en el reconocimiento de la célula huésped, ¿ya? Si yo les preguntara eso, les diría, son unidades que se proyectan en la superficie de la envoltura o de la cubierta viral. ¿Cómo se denominan? ¿Qué anotaría? ¿Cómo se pueden clasificar los virus? Hay distintos tipos de formas de clasificarlos. No sé, nosotros a cuál nos vamos a abocar un poquito. Los vamos a clasificar dependiendo del material genético. Los vamos a clasificar también por algunas características de lo que van a ser sus proteínas de superficie, la organización y la replicación del genoma. Aunque hay muchísimas más, ¿no? Como ustedes ven ahí, las características de proteínas virales, físico-químicas del virión, propiedades biológicas que son importantes conocer. Ahora sí, como ustedes han conocido en Bacterio y en la vida real, ¿no? Muchos de ustedes tienen un nombre, tienen un segundo nombre, alguno tal vez por ahí un tercer nombre y sus dos apellidos, un apellido, un apodo más tienen, ¿no? Los virus también tienen ciertas características en cuanto hablaríamos de su sistema taxonómico o de su forma de clasificar a los virus. Y eso lo vamos a hacer no con la diapositiva, lo vamos a hacer aquí en la pizarrita, ¿ya? Para que quede un poquito más claro. Taxonómicamente los virus pertenecen a familias, pero a veces esas familias igual pertenecen a cierto orden. En su libro les empieza a hablar primero de las familias, pero para tener en cuenta, a veces antes de la familia aparece un orden en particular, así se denomina, ¿ya? Un orden. ¿Y con qué sufijo termina? Termina generalmente con el sufijo, esto no sé si les dice, pero termina en virales, ¿ya? Virales. En tanto que a veces este orden, vamos a comenzar a hablar de lo que van a ser las familias. Las familias terminan con el sufijo. ¿Con qué sufijo terminan las familias? Muy bien. Bi, ri, da, algunas palabras no escribo muy bien, ya saben, ¿ya? Para hacer rápido. Entonces, todas las familias van a terminar en viridae, como la que veamos la próxima semana. Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Herpes viridae, Epapna viridae, Retroviridae. Siempre ubiquen esa palabrita para no confundirse al inicio. Luego ya va a ser cuestión de costumbre, que sepamos cuál es la familia. Después hay familias como las suyas, muchos de aquí deben tener familias grandes, numerosas. Tienen lo que van a ser las subfamilias, ¿ya? Las subfamilias. Y las subfamilias también tienen un sufijo en el cual terminan. ¿En qué terminan? Ahí yo les voy a dar el datito, ¿ya? Terminan en virinae, terminan en virinae, ¿no? La primera letra mayúscula, las subfamilias, la primera letra es mayúscula, ahorita yo se los estoy escribiendo con mayúscula todo, pero generalmente la primera letra siempre de las subfamilias es mayúscula, como por ejemplo herpes virinae, esa es una subfamilia ya, y todo lo demás en los libros va en cursiva, es como una forma de escribir, así está establecido. ¿Ya? Así está establecido. Después tenemos lo que van a ser después de las familias, de las subfamilias, tenemos lo que conocemos como los géneros. Géneros. Estos géneros de aquí también tienen un sufijo en particular. ¿Con qué terminan los géneros? Virus. Muy bien. Lo voy a poner con verde, ¿ya? Termina en el sufijo virus. Por ejemplo, tomando el ejemplo de herpes igual, herpes virus. Ahí está. Después, los géneros a veces cuentan con tantos y nos hacen referencia a las especies. A las especies que terminan con el sufijo virus. Pero, este también termina con virus, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Los géneros, generalmente, la primera letra siempre va a ser, ¿ya? La primera letra siempre mayúscula. Herpes, virus, y va a ir la palabrita muchas veces al final, al final. En cambio, en las especies, si seguimos con el ejemplo de los herpes, va al inicio, que sería, ¿cómo denominarían ustedes en su especie al virus bueno, ya les di la respuesta, ¿no? De herpes tipo 1, por ejemplo, ¿dónde lo pondrían? Herpes
pondrían primero la palabra virus, herpes tipo 1. Si yo pusiera herpes virus, ¿a cuál me estoy refiriendo? ¿Al género o a la especie? Género, doctora. Al género, correcto. Si es a la especie, generalmente va al inicio de la palabra. Como les digo, virus del herpes simple tipo 1. Y a veces ni conforme con eso, los virus, no conforme con especies, pues tenemos que hablar de las cepas o de los tipos, ¿no? Que muchas veces es lo que nos importa aquí para saber, pues, hasta cuántas veces nos vamos a enfermar. ¿Cuántas veces se podrían enfermar de sarampión, por decirles a ustedes? Solamente una vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un solo serotipo. En cambio de dengue, ¿cuántas veces creen que se podrían enfermar? Muchas veces. Muchas. Bueno, que te contagias. Trampositos, pero ya sí, son más de una, ¿ya? Se pueden enfermar hasta 4 veces porque tienen 4 serotipos, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta eso también y lo vamos a ver durante cada clase para cada enfermedad. Generalmente, ¿qué les pregunto? Siempre les pregunto a qué familia pertenecen, tal vez las subfamilias cuando son muy grandes y cuántos serotipos existen para relacionar un poquito cuánto nos sirve la vacuna. Ya las vacunas porque están creadas en específico para un serotipo en particular. Por eso muchas veces dicen, ¿no? Hepatitis C, tantas enfermedades, tantos casos de muerte, enfermedades crónicas hepáticas por un virus de hepatitis C. ¿Por qué no hay vacuna? Porque, si nos pensamos, tiene muchos serotipos. En papiloma humano, las vacunas que tenemos ya se tienen esquema de vacunación, pero no cubre todos los serotipos, que pueden ser más de 100. Cubre solamente, por ejemplo, en el de Bolivia, en el de Perú también, solamente cubre 4 serotipos, no cubre todos. Entonces, ese es el detalle de saber cuántos serotipos va a tener cada virus, ¿ya?